Si tiene una copia de la palabra de Dios, ábrala por favor en el libro de Salmos, el Salmo 84, por favor. Salmo 84. Si tiene una copia del bosquejo que normalmente le entregamos al entrar en el santuario, le rogamos que también lo saque. Si tiene un lapicero, una pluma, un bolígrafo, también le suplicamos que lo tenga a la mano. Es un buen momento en el día de hoy para tomar algunas notas. Me parece que la enseñanza como tal tiene el potencial de alumbrar nuestro entendimiento y permitirnos ver cómo Dios Todopoderoso cuida de su pueblo. Right? Así que acompáñeme a orar un momentito, por favor, y luego entramos de lleno a la enseñanza. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, vengo a tu presencia en unión a mis hermanos y hermanas, Señor, y a las personas que nos visitan, a implorarte, Señor, primeramente que nos capacites para poder reconocer tu grandeza, para poder reconocer tu santidad, Señor, para reconocer que tú estás por encima de todas las cosas, que tú eres el creador, que nosotros somos una mera creación tuya, Señor, que podamos colocarte en el pedestal que te pertenece a ti, Señor, que podamos percatarnos de nuestra insensatez, de nuestra debilidad, Padre Santo, que podamos, Señor, descansar confiados, Señor, en que tú, Señor, cuidas de tu pueblo, Señor, y que tú has prometido, Señor, que tú habrás de fortalecer nuestros brazos caídos, que nos vas a levantar cuando tropecemos y que vamos a terminar, Señor, la carrera, esta jornada, este peregrinaje, Señor, en este lado de la eternidad, Señor. Yo te ruego que tengas misericordia de mí, que soy un hombre pecador, y que me permitas, Señor, compartir con estos que aquí se encuentran las cosas preciosas que durante todas estas semanas has estado enseñándome con relación a esta porción bíblica, Señor. No quiero ser yo el que enseñe, quiero que seas tú el que lo hagas. Así que yo me escondo en esta hora detrás de la cruz de mi Redentor, de mi Salvador, detrás de la cruz de Cristo, Señor. Glorifica a Cristo, Espíritu Santo, lleva nuestros corazones a la presencia de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. La palabra de Dios es inerrante, es confiable, es fuente de esperanza, de consuelo, es fuente de poder para el creyente. La enseñanza de hoy tiene como título de poder en poder delante de Dios, de fuerza en fuerza delante de Dios, de fortaleza en fortaleza delante de Dios. Cualquiera de esas tres opciones son apropiadas para lo que vamos a considerar. La enseñanza es parte de una serie corta de enseñanzas que comenzamos a principios, a fin, mejor dicho, del mes de noviembre. Esta es la segunda parte. La serie de enseñanzas la titulamos Débiles que son fuertes, porque en el contexto bíblico, en las cosas de Dios, en la perspectiva bíblica, las cosas son distintas a la forma en que son en el mundo secular donde nosotros vivimos. La palabra de Dios se refiere al verdadero creyente como uno que en su esencia es peregrino y extranjero en este mundo. Es una persona que va en un peregrinaje, en una jornada, no tiene razón para establecerse en un lugar particular porque su finalidad es llegar a una meta que ya está previamente determinada. Es extranjero, pues porque su ciudadanía no es de Estados Unidos, no es de Colombia, no es de Puerto Rico, no es de ningún otro país. Su ciudadanía es una ciudadanía celestial. Así que el verdadero creyente, no una persona que simplemente viene a la iglesia, sino un verdadero creyente, en su esencia es un peregrino, es extranjero en este mundo. Su ciudadanía está en los cielos. Y su vida cristiana, en esencia, es una jornada, es un camino, es un caminar, ¿verdad? Y en ese caminar, inevitablemente, dos cosas siempre van a estar presentes al mismo momento, simultáneamente: bendiciones
y al mismo tiempo adversidad. Podemos decir que la vida del creyente se caracteriza por eso. En su vida va a haber bendición y adversidad, en la misma forma que un tren tiene dos rieles. La vía del tren se compone de dos rieles, donde va una, va la otra. En la vida del creyente, donde hay bendición, también hay adversidad. En el momento que hay adversidad, también hay bendición. La palabra de Dios enseña que en esta jornada que Dios ha determinado para nosotros, contrario a lo que sería normal, el creyente, vamos a utilizar la palabra peregrino para referirnos al creyente, y vamos a utilizar la calificación de verdadero, creyente verdadero, peregrino verdadero. Podemos decir entonces que contrario a lo normal, el creyente peregrino verdadero se mueve de poder en poder. Por eso es el título de la enseñanza, que se origina, que emana, que surge del versículo 7, que es probablemente el principal de este Salmo 84. Así que, contrario a lo normal, el creyente peregrino verdadero se mueve de poder en poder, lo que implica, muy importante, que en la medida que el peregrino va avanzando, se fortalece, debía haber dicho, más y más. Normalmente, me imagino que todos sabemos, la persona que está caminando se mueve de fortaleza a debilidad. ¿Por qué razón? Pues porque comienza, ¿verdad?, su caminar descansado, comienza su caminar en buen estado, pero pronto sabemos todos que la jornada, en la medida que se va avanzando, se torna dura y provoca que eventualmente la persona que está en esa jornada, en ese caminar, tenga que detenerse para descansar y recobrar sus fuerzas. Hablando sobre este particular, Spurgeon, uno de nuestros pastores favoritos, dice lo siguiente: el cristiano peregrino se mueve de poder en poder y, habiendo recibido nuevas provisiones de la gracia de Dios, está tan vigoroso después de años de complicada y tormentosa jornada como lo estuvo al salir. Añade, quizás no esté tan radiante y lleno de vida, ni tan fuerte en su celo como lo fue en alguna ocasión, pero es mucho más fuerte en todo lo que constituye verdadero poder, y viaja quizás más lento, pero viaja con mayor seguridad. El profeta Isaías, hablando sobre el mismo asunto, dice lo siguiente: hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer, pero los que confían en el Señor, los que dependen en el Señor, los que tienen su fuerza en el Señor, tendrán siempre, y siempre es, nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Literalmente eso no es de esa forma, pero sabemos lo que quiere comunicar. Y podrán correr sin cansarse y podrán caminar sin fatigarse. Así que mire ahí en sus notas, por favor, la pantalla también, el Salmo 84. Vamos a leer esto antifonalmente, a ver si podemos meternos de lleno en lo que el pasaje nos dice. Le voy a suplicar, por favor, que brevemente se ponga de pie para leer la porción bíblica y luego entonces ustedes se sientan. Salmo 84, versículos del 1 al 12, comienza diciendo la palabra. Como ya sabemos, yo leo el primer versículo y usted el próximo, y así sucesivamente. Cuán amables son tus moradas, Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos, cerca de tus altares, Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesado el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, Dios de Jacob. Mira,
Dios, escudo nuestro, y pon tus ojos en el rostro de tu elegido. Mejor es un día en tus atrios que vivir fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar donde reside la maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, bienaventurado el hombre que en ti confía. Bendita sea la palabra de Dios. Puede sentarse, por favor. Un poco del contexto acerca del pasaje para que entonces podamos nutrirnos de lo que nos enseña y el mensaje, ¿verdad? Si usted quiere, que David, que es probablemente el autor humano del mismo, tiene para nosotros. Lo primero que tenemos que entender es que el Salmo fue escrito cuando el arca de Dios estaba en el tabernáculo. El versículo 1 dice: cuán amables son tus moradas. Moradas en hebreo es tabernáculo, así que podemos inferir eso. Segundo, que luego que el Salmo, mejor dicho, es escrito luego de que el arca es llevada de Sión a la ciudad de David. Versículo 7 nos habla precisamente del hecho de que verán a Dios en Sión, irán en su jornada de poder en poder y eventualmente verán a Dios en Sión. Y también el Salmo es escrito durante el tiempo en que David le fue prohibido acercarse al arca. David en ese momento está en el exilio. Así que en el Salmo primeramente vemos que David en su exilio se está lamentando porque él no tiene la bendición, no tiene el privilegio que tienen estos creyentes que van en dirección a la casa de Jehová para adorar a Dios. Versículos 1 y 2 nuevamente dice: cuán amables son tus moradas, tabernáculos como ya mencioné, cuán hermoso es tu santuario, qué bella es la casa donde Dios vive, ¿verdad? Versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. En otras palabras, con ansia y fervor desea el salmista estar en la presencia, en los atrios de Dios, ¿verdad? Desea con toda su alma. Versículo 3 nos dice que David en ese momento está solitario, está triste, está solitario, está triste nuevamente porque le es impedido poder acercarse al tabernáculo. Y el versículo 3 nos sugiere que él tiene envidia del gorrión, tiene envidia de la golondrina, que pueden hacer sus nidos y morar junto a los altares que él tanto anhela ver. Cuando escuchamos acerca de estas dos avecitas, sabemos que en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, en varias ocasiones Cristo habla acerca del gorrión y se refiere al mismo como algo que no tiene mucho valor, right? Algo que carece de valor. Y podemos considerar también ese detalle y el hecho de que la golondrina, el gorrión que no tiene mucho valor, tiene el privilegio de estar en los atrios, construir sus nidos en los atrios de Dios, en el altar de Dios. Y esta otra avecilla, que es la golondrina, muy común en el pueblo de donde yo vengo, pues es característica porque es una avecilla muy inquieta, siempre está brincando de un lado a otro. Y el salmista dice: aún estos dos objetos de la creación de Dios tienen este privilegio que yo desearía tener. Versículo 3 dice: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos. Así que vemos entonces que mientras David reflexiona acerca de estos peregrinos que van en dirección a Jerusalén con el propósito de adorar a Dios, el peregrinaje terrenal, me refiero a la acción terrenal de estos individuos que van físicamente en dirección hacia el templo, lleva a David a considerar la jornada espiritual que todo verdadero creyente tiene hacia el cielo. Tal consideración, podemos decir, lo mueve, que es lo que vemos en el versículo 4, a expresar bendición sobre ese pueblo que anhela y se deleita en adorar a Dios
vemos el versículo 4 que dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. En el hebreo lee de esta forma, bienaventurados los que habitan en tu templo, en tu morada, en tu tabernáculo, porque perpetuamente te estarán alabando. Te alaban sin cesar, nunca dejarán de alabarte. Un detalle sumamente importante es que inmediatamente que en este versículo 4, David habla acerca de estos que están en la casa de Dios perpetuamente alabando a Dios. Son personas que pueden considerarse bienaventurados, que quiere decir bendecidos, que quiere decir dichosos. Inmediatamente David añade que los que habitan en la casa de Dios no son los únicos que son bendecidos, no son los únicos que son bienaventurados, no son los únicos que son dichosos. Versículo 5, preste atención porque miren lo que dice. Bienaventurado es el hombre, es la persona que tiene en ti, en Dios, sus fuerzas. Bendecido, feliz, es la persona que encuentra su ayuda en el Dios Todopoderoso. Feliz son los que reciben fuerzas de ti. En otras palabras, bendecidos son los que su fuerza interna, lo que los mueve, lo que está dentro de ellos, lo que mueve su alma, su ser, en todas sus expresiones, está en Dios. Bendecidos son los que se abastecen de la plenitud de la gracia de Dios, los que se abastecen de la misericordia de Dios. En el versículo 6, David añade lo siguiente: bendecido es el hombre en cuyo corazón están los caminos de aquellos que al pasar por el valle de lágrimas lo convierten en un manantial lleno de bendiciones. Versículo 6, mire lo que dice: atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. En otras palabras, cuando pasan por el valle de lágrimas, lo convierten en manantial y aún la lluvia eventualmente los llenará de bendiciones. Mi intención, en lo que resta de esta enseñanza, es que podamos considerar esta peregrinación, esta jornada de estos peregrinos que se describen en el Salmo 84, que van en dirección a la Sión terrenal, que es Jerusalén. Es una jornada hacia Jerusalén. Y mientras lo hacemos, también quiero que consideremos que esta peregrinación real, verdadera, física, de personas que van en dirección a Jerusalén a adorar a Dios, en gran medida es una ilustración de nuestra peregrinación hacia la Sión celestial. Sión celestial es el cielo, es la jornada nuestra. Nosotros estamos de paso por este planeta Tierra y nuestra esperanza, ¿verdad? Nuestra certeza es que Cristo fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Amén. Así que en su bosquejo, por favor, mire ahí donde dice verdades que como verdadero peregrino debo tener presente en mi jornada hacia la Sión celestial. En este pasaje hay una serie de verdades que usted y yo, si somos verdaderos cristianos, pues entonces somos verdaderos peregrinos. Y que debemos tener claro, debemos tener presente en nuestra mente, en esta jornada, en este pasar nuestro por este lado de la eternidad. Recordando siempre que, como dice la Escritura, nosotros somos, como dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11, somos extranjeros y peregrinos. Otra vez, nuestra ciudadanía no es en ningún país en este planeta Tierra. Nuestra ciudadanía es de carácter espiritual y somos peregrinos. Nosotros estamos de paso aquí. Por eso es que la Escritura consistentemente nos insta, nos recuerda, ¿verdad?, que no debemos tratar de echar raíces aquí en este planeta Tierra, porque nosotros vamos a estar una fracción de tiempo, un abrir y cerrar de ojos, comparado con la eternidad, en este lado de la eternidad. Así que veamos primeramente, la primera verdad que tenemos aquí en nuestras notas es la siguiente: es que la persona cuya fuerza está en el Señor es una persona bendecida. La persona cuya fuerza está en el Señor es una persona bendecida. Versículo 5 nuevamente: bienaventurado, bendecido, dichoso. El hombre, la persona, la mujer, el joven,
que tiene en ti es en el Señor, en Dios, sus fuerzas, y en cuyo corazón están los caminos de Dios, la forma de Dios, el pensamiento de Dios, la metodología de Dios, en cuyo corazón están tus caminos. En otras palabras, si yo quiero ser una persona bíblicamente hablando, hemos dicho a la saciedad y continuamos diciéndolo, y lo diremos probablemente hasta que el Señor decida que nos vayamos con Él, que el color de las cosas es determinado por el color del cristal a través del cual miramos. Y el color que el cristiano debe utilizar para mirar lo que está a nuestro alrededor es el color de la Biblia, lo que dice la Biblia, la perspectiva bíblica, ¿verdad? ¿No? Así que desde la perspectiva bíblica, una persona que es bendecida, quiere ser bendecido, quiere ser feliz, quiere ser dichoso en tu vida, pues asegúrate que tus fuerzas internas, lo que tú eres, emana de Dios. Y asegúrate entonces también que tu corazón está en los caminos de Dios, en la metodología de Dios, en la experiencia que el creyente tiene con ese Dios todopoderoso. Vemos esa experiencia descrita en muchos casos con gran claridad, como es la porción bíblica que estamos considerando en la palabra de Dios. Así que vemos el pasaje hablándonos de una persona, un individuo que es bienaventurado, es bendecido, es dichoso, primeramente porque esta persona tiene en Dios sus fuerzas. La pregunta entonces es, ¿dónde podemos encontrar ese tipo de persona? ¿Cómo se describe aquí? Pregunta, como diría el pastor Marcel, ¿cuántos de ustedes quisieran ser el tipo de persona que está descrita en ese versículo número 6? O mejor dicho, 5. Bendecido, ¿verdad? ¿Sabes? Right? Okay. Es bendecido. Yo quisiera ser bendecido, como dice la Escritura, ¿verdad? La pregunta entonces es, ¿cómo es que alguien puede convertirse en ese tipo de persona? La respuesta la tenemos en la pantalla. Yo les suplico, por favor, que escriba esta palabra corta ahí en las notas suyas. Esto es lo que dice. Ninguna persona jamás podrá conocer y tener la fuerza de Dios. ¿Cuántos quieren tener la fuerza de Dios? El poder de Dios, right? La sabiduría de Dios, la mente de Dios, el discernimiento de Dios. Nadie, ninguna persona jamás podrá conocer y tener la fuerza de Dios hasta tanto haya renunciado a poner su confianza y su seguridad en sí mismo. Esa es la perspectiva bíblica. Ese es el cristal a través del cual miramos. Quiero ser fuerte, right? Quiero tener la mente de Dios. Pues antes de poder contar, disfrutar de esta bendición en mi vida, yo necesito, por iniciativa propia, ¿verdad? Dirigido por el Espíritu Santo, pero también porque tenemos responsabilidad humana, renunciar a poner mi confianza y mi seguridad en mí mismo. Que quiero decir lo siguiente, la palabra de Dios enseña que para que una persona pueda entender, para que una persona pueda experimentar lo que es poder poner su confianza y seguridad en el Señor, tal persona necesita despojarse exhaustivamente en todos los aspectos, en lo más profundo que pueda, de su confianza en sí mismo y de su seguridad en sí mismo. En otras palabras, si yo quiero entender lo que es poner mi confianza y seguridad en el Señor, si yo quiero experimentar eso en mi vida, yo quiero llegar a un punto en que yo quiero poner mi confianza y mi seguridad en el Señor, lo primero que tiene que pasar en mi vida es que yo necesito despojarme. ¿Sabe lo que es despojarse, verdad? Es removerse, ¿verdad? Cuando llegamos a la casa del trabajo y digamos cansados, sudados, lo que sea, nos despojamos de la ropa y nos metemos al baño, ¿verdad? Pues necesita despojarse exhaustivamente. Esa palabra está ahí intencionalmente con el propósito de decir que no es por encimita, es seriamente. En todos los aspectos de mi vida necesito despojarme exhaustivamente de mi confianza en mí mismo y mi seguridad en mí mismo. Por lo tanto, si eso es cierto, y yo someto a su consideración que definitivamente desde una perspectiva bíblica sí lo es, desde una perspectiva secular
probablemente no lo es, pero bíblicamente hablando sí lo es. Y como siervos de Dios, ¿verdad? Y como creyentes en el Señor Jesucristo, la salvación por gracia, la vida eterna que nos ha dado, pues todo eso está fundamentado en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando escuchamos a David pronunciando esta bendición espiritual que dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, David se está refiriendo a una persona que tiene un tipo de carácter en particular. Cuando David dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, está hablando de la persona que se ha vaciado plenamente de sí mismo. Está hablando de la persona cuya fortaleza, su fortaleza se ha convertido en debilidad. Cuando David dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, está hablando de una persona cuya sabiduría se ha convertido en insensatez. Cuando escuchamos en nuestra humanidad una cosa como esta, hay una pregunta que comúnmente pues, surge en la mente del ser humano. ¿Cómo es que yo voy a renunciar a lo que yo puedo ofrecer, a lo que yo puedo aportar a mi vida, ¿verdad? Mi fortaleza, mi sabiduría, mis capacidades, todo lo que yo puedo hacer. ¿Cómo es que yo voy a renunciar a lo que yo puedo ofrecer para poner mi confianza y seguridad en un Dios que no puedo ver? La respuesta, por lo menos yo me hacía esa pregunta por mucho tiempo. Cuando me encontraba en conversaciones con personas que eran creyentes, cuando traían el asunto de la Biblia, cuando me traían el asunto de que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ese era mi razonamiento, porque yo era una persona que, pues, primeramente era inconverso y que, pues, por mucho tiempo estuve acumulando en mi mente, pues, muchos conceptos filosóficos, y esa proposición, pues, no tenía mucho valor. ¿Cuál proposición? La proposición que vemos aquí en el versículo número 5, que hemos ya mencionado varias veces. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Bienaventurado la persona que se ha vaciado completamente de sí mismo. Ya lo dijimos. Bienaventurado la persona cuya fortaleza se ha convertido en debilidad. Eso era lo que no tenía mucho sentido para mí. Que se había echado a un lado su debilidad, su potencial, su talento. La pregunta entonces es cómo yo puedo hacer eso, ¿verdad? ¿Cómo puedo poner mi confianza en mi seguridad en algo que yo no puedo ver, en un Dios que no puedo ver? Y la respuesta es que es imposible hacerlo, ¿verdad? A menos que usted tenga fe genuina, tenga fe bíblica. Y que entienda que tal fe no es una cosa que usted pueda generar, que tal fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esa fe, no es de vosotros, pues es un don de Dios. Así que podemos decir que la palabra de Dios enseña que antes de que usted y yo podamos participar de la bendición del versículo 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Me parece a mí que por lo menos hay dos cosas que el Espíritu Santo nos precisa alumbrar. Utilizo la palabra alumbrar en vez de enseñar. Alumbrar, porque para muchos de nosotros, para muchas personas, lo que vamos a decirles ya lo ha leído en infinidad de ocasiones. Esta mañana compartía con alguien vía texto lo siguiente. Hablamos de un libro devocional que esta persona me regaló
a principios de este año, el cual lo he estado leyendo, bastante bueno. Y me pareció apropiado sacarle una foto al librito enviárselo a la persona y decirle gracias. Y la persona me contestó, yo he estado leyéndolo todos los días. Y yo le contesté, yo también, pero añadí, salvo que en muchas ocasiones no escucho lo que me está diciendo. Lo leo, pero no escucho qué es lo que Dios me estaba diciendo a través de la Escritura. Así que hay dos cosas que vamos a identificar ya mismo en las notas suyas, por favor. Están presentes en esta enseñanza, lo que nos enseña este Salmo 84. Son dos cosas que el Espíritu Santo necesita alumbrar. Están ahí, yo las puedo enseñar, yo las he enseñado en el pasado y usted probablemente, si ha estado en una buena iglesia, ha recibido la misma enseñanza de otros pastores. Pero el asunto es que cuando estamos hablando de la persona, ¿verdad?, bendecida, bienaventurada, dichosa, que tiene en ti sus fuerzas, ¿verdad?, para que eso pueda ser una realidad en la vida de uno, necesitamos no que venga un pastor, el pastor Edwin o el pastor quien sea, a enseñarme, a mostrarme eso. Necesito ser enseñado por Dios. Necesito que el Espíritu Santo de Dios alumbre. Y mi esperanza es que en este momento algo parecido a eso pueda suceder en cada uno de nosotros. Escriba esto en sus notas, por favor. Antes de poder experimentar la bendición, ¿cuál es la bendición? Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Antes de poder experimentar la bendición, la debilidad de la criatura, escriba eso, la debilidad de la criatura precisa ser revelada por medio de la gracia de Dios, por medio de la intervención del Espíritu Santo. Antes de poder recibir esta bendición, hacerla mía, poder pasar por el valle de lágrimas y convertir ese valle de lágrimas en una fuente de bendiciones. La debilidad de la criatura, esa criatura soy yo, es usted. Necesita ser revelada por medio de la gracia de Dios. A eso me refiero, que la verdad necesita ser alumbrada por el Espíritu Santo. No es nada nuevo, ¿verdad? Salmo 102, versículo 23, el salmista habla sobre este particular. Dice la Escritura, Él, se refiere a Dios, you got that right, Él, ese es Dios, Él debilitó mi fuerza, subraye eso por favor, en el camino, right? Acortó mis días. En otras palabras, quiero decir es esto, Dios intencionalmente nos debilita cuando el Espíritu Santo nos enseña, preste atención que es importante, que cuando se trata de asuntos espirituales, no cuando se trata de asuntos tecnológicos, aunque podría hacer un tipo de aplicación, pero estamos hablando aquí de cuando se trata de asuntos espirituales, de paso, cuando se trata de asuntos relacionales, cuando se trata de asuntos emocionales, espirituales, relacionales, emocionales, cuando se trata de esos asuntos espirituales, relacionales, emocionales, cuando el Espíritu Santo nos enseña, ¿verdad?, que cuando se trata de estos asuntos relacionales, espirituales y emocionales, toda mi fortaleza natural resulta, todo lo que yo puedo ofrecer, todo lo que yo puedo traer a la situación, es impotencia, es ineptitud, es incapacidad. Tres palabras que navegan en contra del pensamiento de nuestra cultura. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios los capacite, verdad? Le dé la capacidad
para que cuando pasen por el valle el valle, mejor dicho, de lágrimas, que hablamos ya mismo, ¿verdad?, puedan convertirlo en una fuente de bendición, en un manantial de bendición donde fluyen ríos de agua viva, como dice la Escritura. Queremos esto, pues necesitamos nuevamente que el Espíritu Santo nos enseñe. Y una de las cosas que el Espíritu Santo nos enseña es Edwin Torres Romero, ese soy yo. Cuando se trata de asuntos espirituales, cuando se trata de asuntos emocionales, cuando se trata de asuntos relacionales, toda tu fortaleza natural, todo lo que tú puedas traer, todos estos conceptos, todas estas ideas, todos tus estudios pedagógicos y todo ese sinnúmero de cosas, ¿verdad?, resulta en impotencia, resulta en ineptitud, resulta en incapacidad. Hay algo que es aún más importante que esto y que nuevamente el Espíritu Santo necesita alumbrar en nuestras mentes, y es esto. La única forma que podemos aprender lo que estamos hablando ahora es por medio de cosas que nosotros rechazamos: a adversidad, a aflicción y las pruebas. Precisamos tener tentaciones para poder aprender que nuestro poder contra esas tentaciones es completamente impotente. Para poder aprender que mi capacidad, que mi poder, ¿verdad?, contra las tentaciones es nulo, es inepto, pues yo necesito pasar por tentaciones. ¿Cuánto entendió eso? Preciso tener pruebas para así llegar a conocer que esas pruebas son tan grandes que mi propia fuerza siempre es suficiente para cargar con ellas. Estamos hablando de lo que algunas personas han conceptualizado o han llamado el secreto de la debilidad. Y aprender el secreto de la debilidad, la bendición que se esconde detrás de la debilidad. Nada nuevo. Las últimas semanas que hemos estado compartiendo, ¿verdad?, por lo menos las oportunidades que yo he tenido de predicar, pues estamos hablando precisamente de que la forma en que el mundo opera es distinta a la forma en que la palabra de Dios nos dice que el cristiano debe operar. Pablo decía que cuando soy fuerte, entonces soy fuerte. No, ¿verdad que no? ¿Qué decía? Cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. ¿Right? Así que aprender el secreto de la debilidad es algo que requiere muchas pruebas, no 2 o 3 pruebas. Amén. Y la razón por la cual requiere muchas pruebas que me permitan llegar a un punto que yo me pueda dar cuenta de que soy inepto, que soy impotente, que soy incapaz. Necesito muchas pruebas porque mi confianza en mí mismo es algo de lo cual el ser humano no se despoja en un día. ¿Amén? Escriba esto en sus notas, por favor. Para poder experimentar la bendición del poder de Dios en nuestra vida, precisamos reconocer, escriba, que no tenemos nada y que somos nada. Y el reconocer que nosotros no tenemos nada y que somos nada es una cosa que toma muchos años. No es de la noche a la mañana que llegamos a un punto en que decimos como Pablo, right, por tanto, bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad, pues por tanto, de buena gana, me gozaré, me regocijaré en mis debilidades para que el poder de Dios se manifieste abundantemente en mi vida. Eso no sucede de la noche a la mañana. Toma tiempo. Prueba tras prueba, tentación tras tentación, aflicción tras aflicción. Así que hay nuevamente una lección que el Espíritu Santo tiene que enseñarnos, primeramente, lo que acabamos de decir hace un momento, ¿verdad?
es que antes de poder experimentar la bendición, la debilidad de la criatura, nosotros somos la criatura, precisa ser revelada por medio de la gracia de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo, no un ser humano como yo, no un pastor, el Espíritu Santo es el que tiene que abrir los ojos de mi entendimiento para yo poder percatarme de la realidad, de la debilidad de la criatura. Yo soy criatura y yo soy débil, yo soy inepto, yo soy incompetente. Hay otra lección que el Espíritu Santo nos precisa enseñar y es esta, escríbela por favor. Antes de poder experimentar la bendición que ya mencionamos, el poder del Creador precisa ser revelado por la gracia de Dios, la obra del Espíritu Santo. Primero, como ya señalamos, el Espíritu Santo me tiene que revelar, dejarme ver, alumbrar mi entendimiento para poder reconocer la debilidad mía como criatura. Y segundo, el Espíritu Santo tiene que hacer su obra en mí para yo poder entender, para poder ver lo que Él alumbra en cuanto a el poder del Creador. Simple. Necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros de forma tal que llega un momento en la vida de nosotros que podemos decir como el salmista en el Salmo 73, versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, todas las áreas de mi vida están por el piso. Mas la roca, fortaleza de mi corazón y mi porción, gloria a Cristo, es Dios por siempre. De eso estamos hablando. Reconozco la debilidad de la criatura y reconozco el poder del Creador. Necesitamos llegar a un momento en que podamos escuchar, como Pablo escuchó, la voz de Dios diciéndote, bástate mi gracia. Yo no puedo, yo quiero hacer esto, yo quiero cambiar, yo quiero que mi vida vaya en esta dirección, yo quiero poder tener victoria sobre tal o cual cosa, ¿verdad, Señor? Remuévelo, haz esto, Señor, para yo poder honrarte, para yo poder bendecirte a ti, para yo poder servirte a ti. Y necesitamos llegar a un punto en que escuchamos la voz de Dios diciéndonos, bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta, se perfecciona en la debilidad. Y necesitamos que el Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento para que nosotros podamos responder, como ya dije hace un momento, como Pablo respondió. Por tanto, si eso es lo que Dios me está diciendo, si Dios me está diciendo, hey, tranquilo, porque esta debilidad que tienes es el vehículo, es la puerta por medio de la cual mi poder se va a hacer manifiesto en tu vida. Pablo lo entendió y una vez lo entiende, pues Pablo responde de esta forma. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pregunta simple. ¿Será que usted en esta hora, en este día 24 de diciembre del año 2023, ¿será que usted ya aprendió estas verdades divinas? No intelectualmente hablando, sino que el Espíritu Santo se las ha alumbrado y que usted de buena gana las ha reconocido. Esta es la realidad de mi vida, esto es lo que yo soy. La debilidad de la criatura, nuestra impotencia, nuestra incapacidad, incompetencia, desesperación, desespero. El poder del Creador. ¿Será que sus ojos han sido abiertos o todavía están cerraditos? ¿Será que sus ojos han sido abiertos y ahora usted puede ver a Cristo el Señor? ¿Será que usted ya puede ver a Cristo como el mediador entre Dios y el hombre? Como ese, como leímos varias veces ya hace unos segundos, como ese cuyo poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Será que usted ya ha podido ver eso de esa forma? Me pregunto. ¿Sobre quién o sobre qué usted se recuesta? ¿En quién o en qué usted depende? ¿En quién o en qué usted confía que lo va a llevar a usted a un lugar seguro? Así que lo que vemos primeramente en este versículo número 5
es que cuando yo estoy claro en cuanto a mi impotencia, estoy claro en cuanto al poder de Dios, es cuando estoy preparado para poder vivir la bendición. Bienaventurado el hombre que tiene sus fuerzas en Dios. Segundo en sus notas. Para los que entraron hace un momento, estamos hablando, ¿verdad? Este Salmo 84 nos habla de la jornada literal de unos peregrinos que van en dirección a la Sión terrenal, Jerusalén, con el propósito de adorar a Dios. Y la trayectoria y una serie de circunstancias e incidentes que ilustran nuestra jornada espiritual, la jornada del verdadero creyente en su camino hacia sus mansiones celestiales, las cuales fue a preparar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vemos entonces, hay unas verdades que están encerradas, están presentes, que todos los que somos verdaderos creyentes, que somos entonces verdaderos peregrinos, debemos tener presente en nuestra jornada hacia esa Sión celestial. Lo primero que vimos es que la persona cuya fuerza está en el Señor es una persona bendecida. Y tratamos, al mencionar estas cosas que hemos estado mencionando, ¿quién es esa persona? ¿Cómo podemos llegar a esa persona? Que pone su confianza, cuya fuerza, cuya confianza está en el Señor. Si usted no se ve a usted a sí mismo como alguna persona impotente, inadecuada, pues no se vista que usted no da, porque usted nunca llegará a ser esa persona. Si usted no puede entender nuevamente el poder del Creador, muy difícil que usted pueda llegar a un punto en que se pueda apropiar de esa bendición. El segundo punto en las notas suyas, por favor, es que el verdadero peregrino en su jornada, subraya siempre, por favor, siempre, hay dos siempre, subrayelos, por favor, siempre pasa por el valle de lágrimas y siempre termina bebiendo de la fuente que brota de la vida eterna, o para vida eterna, siempre. Pero acuérdese que no es cualquier peregrino, es el verdadero peregrino. Vamos a ir de inmediato a clarificar ese asunto. Es el verdadero peregrino el que siempre tiene que pasar por un valle de lágrimas. ¿Cuántos son cristianos? Let's test, all right? Tranquilo. Si le duele el brazo, pues no lo levante, no hay problema. Simplemente para ayúdame un poquito, ¿verdad? ¿Sabe? ¿Cuántos son verdaderos cristianos? Right? Chévere. Quiere decir entonces que si usted es un verdadero cristiano, entonces usted es un verdadero peregrino. Amén. Porque en el momento en que usted se convirtió en cristiano, que Dios le dio el nuevo nacimiento, Dios no lo arrebató a usted, no lo raptó a usted si usted quiere, y lo llevó a las mansiones celestiales, ¿no? Dios lo dejó a usted y a mí aquí para que nosotros andásemos conforme, ¿verdad? De acuerdo a las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la jornada, ese es el peregrinaje. Si nosotros somos verdaderos creyentes, somos verdaderos peregrinos. Repita conmigo, yo soy, si usted lo ve, ¿verdad? Yo soy un verdadero cristiano. Por consiguiente, soy un verdadero peregrino. ¿Cuántos dicen amén? Right? Ok, pues entonces, si usted y yo somos verdaderos peregrinos, usted y yo siempre vamos a pasar por el valle de lágrimas. Amén. That's part of it. Right? Pero si somos verdaderos creyentes y somos verdaderos peregrinos, siempre vamos a terminar bebiendo, mejor dicho, de la fuente que brota para vida eterna. Gloria a Dios. Para mí es una buena forma de terminar este año, familia. I don't know about you, pero para mí sí lo es. Claro que sí. Versículos 5 y 6 dice: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. En cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian. Esto es precioso, familia. Lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Preñado de significado. En cuyo corazón están tus caminos. Alguien dijo, yo repito porque es claramente bíblico, que cuando los caminos de Dios están en nuestro corazón y nuestro corazón está en los caminos de Dios, seremos lo que debemos ser.
Estaremos donde debemos estar. Y por ende, cuando los caminos de Dios están en mi corazón y cuando mi corazón está en los caminos de Dios, por ende disfrutaremos de lo que queremos. Me imagino yo que todos queremos eso, que es la aprobación divina y que es la bendición divina. ¿Right? Ahora, dice aquí entonces, en cuyo corazón están tus caminos. La pregunta es, ¿cuáles son estos caminos? Pasando por el valle de lágrimas, de eso está hablando. Pasando por el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Esa es la experiencia, ese es el camino. Ese es el camino, es la experiencia de la persona, nuevamente, que tiene sus fuerzas en el Señor. Esa es la experiencia, ese es el camino. Que cuando atraviese, que tiene que atravesar, es inevitable, está ahí y tiene un propósito, gloria a Dios. Que cuando atraviese por el valle de lágrimas, lo va a convertir en fuente. Valle de lágrimas. Para no entrar muy profundamente en el asunto, le digo lo siguiente. Probablemente se refiere a un pasaje peligroso por donde los peregrinos tenían que pasar. Salmo 121 nos habla sobre el particular también. Cuando van en camino hacia Jerusalén. Valle de lágrimas en base a las dificultades, valle de lágrimas en base a los sufrimientos que tenían que pasar. Y por eso se conoce como valle de lágrimas o valle del llanto. Como dije al comienzo, en los ojos de David, acuérdense, David está en el exilio. David está anhelando que él pudiese estar, que él pudiese tener la bendición que está. Man, I wish I can go there. Preste atención, por favor. I wish that I can go there and worship God. Right? David está en el exilio porque su vida ha tenido problemas, porque ha tropezado. Él está deseando eso, él está anhelando eso nuevamente. Y David, al considerar esta trayectoria o esta jornada literal de estas personas, percibe todo lo que está viendo como una ilustración de otro valle de lágrimas, que es el valle de lágrimas que todo peregrino cristiano, usted y yo, tiene que atravesar en su jornada a la Sion celestial. Ya, vamos a ser prácticos ahora, por favor. Imagino que si estamos en nuestro sano juicio, debemos dar por sentado que en esta vida van a ser muchas las cosas que van a arrancar lágrimas de nuestros ojos. La más severa es la muerte, malas noticias, traición, desengaño, atropellos físicos, abusos de toda clase, enfermedades incurables. Así que es claro para todo el mundo que en esta vida hay un montón de cosas que le pasan a todo el mundo, ¿verdad? Dice la Escritura que el sol sale para los buenos y para los malos. ¿Amén? Escriba esto en sus notas, por favor. Esto es para el creyente. Si usted es creyente, esto preste atención que es importante. Si en mi peregrinaje en esta vida nunca he atravesado por el valle de lágrimas, sin lugar a dudas estoy en el camino equivocado. ¿Amén? Think about that. Está escrito con el propósito de que nos detengamos y reflexionemos. Why we complain so much about adversity, affliction, and pain? It's part of our life. Es de esperarse. Preste atención que es importante, por favor. En la sabia providencia de Dios hay muchas cosas que arrancan lágrimas de nuestros ojos.
Hay muchas cosas que causan dolor intenso. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Hay cosas que arrancan y hay cosas que causan dolor intenso. En el corazón de todos los seres humanos, pero también en el corazón de los verdaderos hijos de Dios. En el corazón de los verdaderos siervos de Dios, siervas de Dios. Si usted ha sido parte de esta iglesia local por algún tiempo, sabe que consistentemente estamos hablando o mencionamos periódicamente Job capítulo 14, versículo 1, que dice, el hombre, hablando del ser humano, nacido de mujer, como todos los seres humanos, es corto de días. Aquí lo que vamos a estar es un poquito de tiempo, pero dice, y hastiado de sinsabores. El hastiado de sinsabores quiere decir que esta vida va a estar llena de problemas, de aflicciones, de adversidades. Así que la palabra enseña que el dolor y la aflicción son parte de la vida de la raza humana. Job 14:1 aplica a todo el mundo, a toda la raza humana. Y nosotros como creyentes no estamos exentos de eso. Por otro lado, la Biblia también parece enseñar, preste atención si es cristiano o cristiana, que el verdadero peregrino cristiano tendrá una doble porción de sinsabores. Interesante que nadie dice amén a esto. Si usted es un verdadero creyente, usted es un verdadero peregrino, entienda por favor que a usted se le ha asignado una doble porción de sinsabores. ¿Por qué razón? Porque en adición a las fuentes de aflicción común, que todos sabemos, enfermedades, traiciones, abandono, todo ese sinnúmero que le pasa a todo el mundo, todo este sinnúmero de sinsabores, el verdadero cristiano tiene aflicciones que solo son peculiares para ellos. Tienen aflicciones que la gente inconversa no tiene. Preste atención, que es bien importante, right? Y tiene mucha aplicación a la vida de nosotros. El creyente verdadero, nuevamente, tiene aflicciones que son peculiares solamente para ellos. Tiene aflicciones que para ellos son aflicciones, pero para otras personas no son aflicciones. What's wrong with you? Are you complaining so much about that? There's nothing wrong with that. No lo es para esas personas, porque esas personas tienen una visión de mundo distinta a la del cristiano. Porque el cristal a través del cual miran las cosas es un cristal distinto al cristal de la palabra de Dios. Pero nosotros nos hemos acogido a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros hemos decidido aceptar lo que la palabra de Dios dice como la corte final de arbitraje en todos los asuntos de nuestra vida. Y por consiguiente, al tomar esa decisión, esa determinación, nuevamente le digo, pues entonces yo estoy en adición a las aflicciones que son normales para todo el mundo, estoy atrayendo hacia mí una porción adicional de aflicciones. Cuando un ser humano muere, es normal que los familiares cercanos tengan tristeza por la pérdida de ese ser humano. Amén. Pero el verdadero creyente, el verdadero peregrino, si esa persona ha vivido rechazando a Dios, ha vivido burlándose de Cristo, no solamente a la tristeza humana que tiene por la pérdida del papá o la mamá o el hermano o el hijo, pues también tiene una tristeza espiritual. Esa es la doble porción. El verdadero creyente, ¿verdad?, lleva, por el hecho de que es creyente, la posibilidad de experimentar dolor espiritual,
tristeza espiritual, duelo espiritual, pesar espiritual, cargas espirituales, opresión espiritual, que la persona que no es creyente no tiene. Yo creo que estoy correcto al decir que el verdadero peregrino cristiano da testimonio de que en adición a las pruebas temporales que todo el mundo atraviesa, ha tenido que luchar con pruebas espirituales que son, en mi opinión, más pesadas, más intensas que otras pruebas que pueda tener, las temporales que todo el mundo tiene. No entiendo, pastor. ¿A qué usted se refiere cuando dice que he tenido que luchar con pruebas espirituales que son más pesadas e intensas que las temporales? Estoy hablando de las tentaciones punzantes que están dentro de todo cristiano que lo atormentan. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Estoy hablando de los dardos acosadores y hostigadores del enemigo que antes de ser cristiano usted y yo no teníamos, pero que ahora sí lo tenemos, ¿right? Una frase que en inglés se utiliza, bullseye, ¿right? Tira al blanco, esos círculos, esas cuestiones. Si usted es un verdadero creyente, pues usted tiene eso en la parte suya, en la parte de atrás. Usted va a ser el blanco favorito de Satanás. Los dardos estos demoníacos que él envía, usted los va a recibir, mientras otras personas que no son creyentes verdaderos no los van a tener. ¿Entiende sobre la doble porción? Otra cosa que también nuevamente es pesada e intensa, ¿verdad? Prueba espiritual, es la culpa, preste atención, la tristeza que generan en el verdadero creyente los remanentes del viejo hombre, de la vieja persona que nosotros éramos antes de Cristo. Todavía están ahí y generan culpa. Y generan tristeza porque cuando nosotros desobedecemos, gloria a Dios. Contrario a como sucedía antes de que Cristo estuviera en nosotros, que cuando desobedecíamos y hacíamos cosas que eran contrarias a la voluntad de Dios, nos quedábamos como si tal cosa y nos disfrutábamos. Ahora cuando desobedecemos, el placer que esa desobediencia pudo haber provisto es bien cortitito. E inmediatamente lo que viene es tristeza, es llanto, es incomodidad, es tortura. Sin embargo, preste atención que la cosa se pone buena. Por eso dije ahorita que es una buena forma, por lo menos para mí, de terminar el año hablando del Salmo 84. Y sobre el hecho de que el verdadero creyente, contrario a lo normal, que en su caminar comienza de fortaleza a debilidad, el verdadero creyente va de fortaleza en fortaleza, de poder en poder. Y que este valle de lágrimas, en su providencia, Dios lo permite con el propósito, gloria a Dios. Lo convierta en fuente, en estanques sobre los cuales Dios va a enviar su lluvia espiritual de bendiciones. Y el resultado de eso es que van a ir de poder en poder. Esa es la metodología de Dios. Ahora, en cierta forma escuchamos al salmista decir,
bendecido es aquel en cuyo corazón están los caminos de aquellos que al pasar por el valle de lágrimas lo convierten en una fuente. ¿Cuál es el punto? Voy a utilizar la frase distintivo principal, característica principal, rasgo principal en los próximos momentos. El distintivo principal del verdadero peregrino cristiano, preste atención por favor. El verdadero, o mejor dicho, el distintivo principal del verdadero peregrino cristiano no es que se esté ahogando en llanto. No lo es. No es que su corazón esté inundado por la desesperación o el desespero. No lo es. No es el distintivo principal. Puede ser parte de la vida del cristiano, va a ser parte de la, pero no es el distintivo principal. Que diga, este es un verdadero creyente, este es un verdadero peregrino cristiano. No lo es porque se esté ahogando en llanto, no lo es porque su corazón esté inundado de desesperación, no lo es porque su mente está atormentada por la tentación y el sufrimiento. No lo es. Someto a su consideración que el distintivo principal, conforme a lo que enseña la Escritura, no es lo que yo me estoy inventando, sino que la Escritura dice, el distintivo principal del verdadero peregrino cristiano es que convierten el valle de lágrimas en una fuente. Are you there? ¿Me está escuchando? Ahí es donde se sabe si es de verdad la cosa. No es si paso por el valle de lágrimas, es si, alabado sea el nombre de Cristo, convertimos el valle de lágrimas en una fuente. Déjeme decir esto y ojalá que me comunique con claridad. De ese distintivo principal, ¿cuál es el distintivo principal? Que convierte en el valle de lágrimas en una fuente. De ese distintivo principal, el que no es cristiano que ha nacido de nuevo, el que no es cristiano que ha nacido de nuevo, porque hay muchas personas que no, yo soy cristiano. Todo el mundo en este país es cristiano. Entonces, por eso clarificamos, el que es cristiano que ha nacido de nuevo, que ha tenido un nacimiento espiritual, que ha sido convertido. ¿Right? De este distintivo principal, que es que convierte en valle de lágrimas en una fuente de bendición, la persona que no es un cristiano nacido de nuevo no tiene la menor idea de eso. ¿De qué? De convertir un valle de lágrimas en una fuente de bendición. No puede entender, nunca podrán entender. Conforme a Job 28:7 dice, porque el camino, no puede entender porque el camino de Dios, Job 28:7, esto lo dice, el camino de Dios es una senda que nunca la conoció ave rapaz, de rapiña, ¿a eso que se refiere? Ni ojo de buitre lo vio, ave de rapiña, ojo de buitre, refiriéndose a personas que no son temerosas de Dios, a personas que no tienen relación con Dios. No podrán conocer, nunca podrán entender eso. Lo que nos debe llevar a nosotros a cuestionarnos, ¿verdad? Muchas veces, ¿por qué esto no está pasando en la vida mía? ¿Cómo es que yo no puedo, como dice la Escritura, preste atención, por favor, preste atención, ¿cómo es que yo no puedo convertir un valle de lágrimas en una fuente de bendición, como nos dice la Escritura? Por otro lado, muchos de nosotros, peregrinos cristianos verdaderos, damos testimonio de que muchos de nuestros valles de lágrimas, por su gracia, por la intervención, por la iluminación del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso nos ha abierto manantiales en el desierto del Valle de Lágrimas, lo ha convertido en manantiales en el desierto, como dije al principio, por donde corren ríos de agua viva.
El inconverso no puede entender eso, el inconverso nunca podrá entender, ¿verdad?, este hecho de que el verdadero creyente, ¿verdad?, que tiene ese distintivo principal, es que convierte el valle de lágrimas en una fuente. Eso es así. No puede hacerlo. Necesita tener un nacimiento espiritual para hacerlo. Pero por otro lado, el verdadero creyente da testimonio de que son muchas las veces que en medio de valles de lágrimas, por la gracia de Dios, Dios ha convertido esos valles de lágrimas en manantiales, bendiciones, para la gloria de Cristo. Isaías nos habla sobre ese particular. Isaías 41, 17 y 18 dice: los afligidos y necesitados buscan las aguas, pero no las encuentran. Seca está de sed su lengua. Escuche ahora: yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Y Dios lo hace como Dios hace en nuestra vida. Lo hace a través de algunas manifestaciones de su presencia en medio nuestro. No estoy hablando de visiones, no estoy hablando de apariciones. Estoy hablando de circunstancias a nuestro alrededor que nos permiten realizar la presencia de Dios. Que Dios está ahí, que Dios está presente. No entiendo. Me da algunos ejemplos. Muchas veces Dios, al nosotros pasar por el valle de lágrimas, por su gracia, abre manantiales en el desierto de donde corren ríos de agua viva. A través de la sonrisa limpia y pura y confortante de Cristo. Preste atención. A través del semblante de un verdadero cristiano. Si usted ha experimentado eso, sabe de qué estoy hablando. Dios lo hace muchas veces a través de alguna palabra que Cristo nos da a través de los labios de algún hermano o de alguna hermana, ¿right? Que ya sea que nos habla directamente a nosotros o está hablando a otras personas y a través de lo que está haciendo nos recuerda que los pies de ellos, al igual que los nuestros, o que los nuestros, al igual que los de ellos, están parados sobre una roca que es firme, que es el Señor Jesucristo. Escriba esto en sus notas, por favor. La característica principal del verdadero peregrino no es que atraviese por el valle de lágrimas. La característica principal es que por la gracia de Dios lo convierte en refrigerio divino. Si no sabe lo que eso quiere decir, búsquelo en el diccionario o googleelo, como usted quiera. Lo convierte en refrigerio divino que conforta y bendice el alma. Ahora hablo en mi carácter personal. He aprendido a valorizar los valles de lágrimas. He aprendido a valorizar los tiempos donde todo en mi alrededor luce árido, seco. Luce como algo que no tiene esperanza de que algo bueno pueda suceder de lo que está pasando. Yo he aprendido a valorizar esas circunstancias. ¿Por qué? Porque esas circunstancias, familia, son las que hacen que las fuentes que Dios tiene preparadas para nosotros sean de tanta bendición, sean de tanto consuelo y de tanta fortaleza para mi alma. En otras palabras, que han sido esos valles de lágrimas los que me han colocado en la posición perfecta para poder disfrutar
de lo que Cristo llamó el agua de vida, con la cual Cristo ha prometido que va a refrescar nuestra alma. Y el experimentar eso, esa agua de vida que refresca mi alma, que refresque mi alma, ¿qué es eso? Que refresque mi mente, esta mente toda confundida que tenga, que me la refresque, ¿verdad? Que me la clarifique. Que refresque mis emociones, que hay un torbellino, hay una locura, un zaperoco dentro de mí. Esa agua de vida de Cristo las convierte en aguas tranquilas, mansas. Como dicen nuestros hermanos de habla inglesa, that's a priceless experience. Muchos de ustedes saben de qué estoy hablando. Tristemente, muchos de ustedes no tienen la menor idea de qué yo estoy hablando. No es nada exclusivo, familia. No es nada exclusivo para supercristianos. No es nada exclusivo para superungidos. No es nada exclusivo para apóstoles, para profetas, profetisas. No es nada exclusivo. Eso es exclusivo para todo verdadero creyente que es humilde, que se humilla, cuya fortaleza está en el Señor. Cristo dijo, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Estamos hablando literalmente de agua, que agua está saliendo. You know that, hopefully. Nuevamente, cuando David bendice a los peregrinos en su jornada a la Sión terrenal, sí me estoy repitiendo, pero es intencionalmente la repetición. No los bendice porque estén pasando por el valle de lágrimas. No los bendice, preste atención, porque su corazón está derretido por el dolor, su corazón está derretido por la angustia, su corazón está derretido por la desesperación, por la impotencia, si usted quiere. No los bendice porque sus pruebas eran cada vez más hirientes. No los bendice porque sus pruebas eran cada vez más desconcertantes. You go from worse to worse to worse to peor, de mal, de peor y peor y peor. No los bendice porque sus pruebas cada vez eran más confusas. No los bendice porque sus pruebas eran cada vez más agobiantes. Como ya hemos dicho a la saciedad, David los bendice porque ellos cambiaron el valle de lágrimas en fuente de bienestar. ¿Por qué lo hicieron? Para los que están en Cristo. Porque en esta vida no todo es oscuridad. Para el creyente, en Cristo siempre hay un rayo de luz. ¿Is there hope? Yes. Cambiaron el valle de lágrimas en fuente de bienestar. Porque en esta vida no todo es desaliento. Porque en Cristo, mi Redentor, hay esperanza. Jesucristo vive. Por eso tenemos esperanza. Por eso luchamos con porfía. We have a living Savior. Cambiaron el valle de lágrimas en fuente de bienestar. Porque no todo tiene que ser incredulidad. En Cristo tenemos a ese que es el autor de nuestra fe. Tenemos a ese que es el perfeccionador de nuestra fe. Gloria a Cristo. Cambiaron el valle de lágrimas en fuente de bienestar.
Porque no todo en la vida es aflicción y pruebas. No lo es. Escuchamos nuevamente de labios de Cristo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, Pablo responde: de buena gana me gloriaré. En otras palabras, construiré una fuente en mis debilidades, para que así entonces repose sobre mí el poder de Dios. Vamos a detenernos aquí. El domingo que viene finalizamos. Le pido un favor. Dentro de sus quejitos hay una hoja de papel blanca. Hay una amarilla, pero hay una blanca. Algunos no tienen. Pero los que tienen, ábrala. Right? It's not that one. I'm sorry. I didn't have time to translate it. I apologize. Okay. ¿Todo el mundo lo ve? Simplemente una sugerencia. Esta noche, me imagino que todos ustedes van a tener tiempo a familiares, amigos, no sé, celebración. No sé. Si en medio de eso se le presenta la oportunidad de hablar de su Señor, de su Salvador, le comparto la lectura devocional que tuve esta mañana de uno de nuestros pastores favoritos, Charles H. Spurgeon. Si no va a celebrar, quizás puede utilizarlo y compartirlo con sus hijos, con sus familiares, no sé. Y quiero concluir leyéndolo por la naturaleza del día cronológico, ¿verdad?, que estamos viviendo, donde aquí y en muchos lugares del mundo pues se celebra la encarnación de nuestro Rey y Redentor Jesucristo, que me imagino que todos sabemos que probablemente no fue en un tiempo como este. Probablemente fue en abril o en marzo, en ese periodo del año. ¿Right? Pero se celebra y nos gozamos. Por eso tenemos las decoraciones, porque celebramos eso. Esto es lo que dice: vayamos hoy hasta Belén en compañía de asombrados pastores y de los magos adoradores. Vayamos a ver a aquel que nació Rey de los judíos, pues por fe podemos decir que estamos interesados en Él y podemos cantar, porque nos ha sido nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Jesús es Jehová encarnado, nuestro Señor y nuestro Dios, y aún así nuestro hermano y amigo. Adorémoslo y admirémoslo. Notemos en primer lugar su milagrosa concepción. Fue algo que no se había escuchado hasta ese momento y que no ha tenido paralelo, que una virgen concibiera y diera a luz un hijo. La primera promesa dice: la simiente de la mujer, no el vástago del hombre, ya que la mujer aventurera guió el camino en el pecado que terminó con la pérdida del paraíso. Ella es la que conduce al recuperador del paraíso, Cristo. Nuestro Salvador, aunque verdaderamente era hombre en cuanto a su naturaleza humana, el Santo de Dios. Saludemos con reverencia al Santo Niño, cuya inocencia restaura a la humanidad a su antigua gloria, y oremos para que Él sea formado en nosotros la esperanza de gloria. No dejes de notar su humilde parentela. Esta forma que termina me encanta. Su madre fue descrita simplemente como una virgen.
no como una princesa ni como una profetisa, ni tampoco como una dama de gran fortuna. Es verdad que por sus venas corría sangre real y su mente no era débil ni ignorante, pues ella podía cantar las más dulces canciones de alabanza, pero cuán humilde era su posición y cuán pobre el hombre con el que estaba comprometida y cuán miserable el hospedaje que tuvo para el recién nacido rey. Emmanuel, Dios con nosotros, en nuestra naturaleza, Dios con nosotros en nuestras aflicciones, Dios con nosotros en la obra de nuestra vida, en nuestro castigo, en nuestro sepulcro. Pero mire cómo termina, o mejor dicho, yo con Él, en la resurrección, en la ascensión, en el triunfo y en el esplendor de su segunda venida. Hacia eso es que nos dirigimos. De eso es que estamos hablando cuando hablamos de nuestra Sión celestial. Y en esta hora, estamos en esta jornada, estamos en nuestro peregrinaje. Y es de esperarse que en este peregrinaje encontremos valles de lágrimas. Pero sabemos que Dios de antemano ha preparado unos estanques en la vida de nosotros. Are the means of grace. Son los medios que Dios utiliza para derramar su gracia en nosotros. Y la Escritura dice que están ahí diseñados por Dios y que Él va a activarlos. Él va a provocar que esos medios de la gracia de Dios, que es la palabra de Dios, que es la predicación, que es la oración que nosotros ofrecemos a Dios. Cuando Dios envía esas lluvias espirituales, esos estanques se llenan. Y entonces es que nosotros podemos experimentar estas bendiciones. Y nuestra jornada, contrario a lo que el ser humano normal experimenta, que va de fortaleza a debilidad, el verdadero cristiano peregrino va de fuerza en fuerza, de poder en poder, de fortaleza en fortaleza. De ese particular, que probablemente es lo mejor de todo el Salmo, vamos a hablar el próximo domingo. God is good. All the time. Al lado derecho de nosotros, izquierdo, hay un banner verde, ¿verdad? Lo que dice es que Jesucristo es la razón de nuestra celebración. Jesus is the reason for our celebration. En esta noche, cuando celebremos, recordemos por encima de todas las cosas que estamos celebrando porque Dios proveyó un cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Alabado sea el nombre de Cristo. Quiera Dios que cada uno de los que aquí se encuentran lo conozcan personalmente, se hayan rendido a Él, lo hayan confesado como el Señor y Salvador de su alma. Considere eso si usted no lo ha hecho. Quizás Dios está llevándolo a usted a esa persona de Cristo. Y el bebecito que nació en un pesebre con la intención de morir en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de ese Salvador. Amén. God is good. All the time. All right, familia. Nos ponemos de pie. Oremos. Padre, gracias te damos. Porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque a pesar de lo inadecuado que somos, empezando por mí, lo incompetente que somos, Señor, tu gracia siempre es suficiente, Señor. Yo te ruego, Señor, que esta palabra que yo en una forma tan deficiente he comunicado en el día de hoy, tú la tomes, Señor, y la conviertas, Señor, en palabras vivas, Señor, y que puedas crear en nosotros el deseo de llegar a un punto en que reconocemos, Señor, nuestra debilidad espiritual y el poder que reside en ti, Señor, Padre, y que querramos, que deseemos, Señor, por tu gracia y tu poder, desarrollar la capacidad, con tu asistencia, de convertir estos valles de lágrimas que nos esperan en estanques donde disfrutamos
de manantiales de bendición, del agua viva que tú nos das, Señor. Gracias, Padre. Sé con la multitud de familias en nuestra iglesia que no están presentes hoy, que están viajando en distintos lugares, Señor, que seas con ellos, que conduzcas sus vehículos, sus aviones, donde están, Señor, ellos, Padre Santo, y que les permitas estar en paz, Señor, y que sean embajadores tuyos, Señor, que la gente que los vea, Señor, puedan reconocer, como reconocieron de Pedro y Juan, que habían estado contigo, Señor. Que eso suceda con cada uno de nosotros que en esta noche nos proponemos a compartir con personas que no te conocen, que en alguna forma esas personas que no te conocen puedan percatarse de que hemos estado contigo, Señor. Que Cristo sea glorificado en todas las cosas, en nuestro anhelo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.